Y estamos en contacto en este momento con Robert Valencia. Él es un analista político internacional, miembro de la red Conectas y experto en política estadounidense. Muy buenos días, Robert. Buenos días, un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias por la invitación. Robert, ¿está en qué sitio? En Nueva York. En Nueva York. ¿Cómo va la vacunación en Nueva York? Pues la jornada continúa sin ningún problema. Ya como lo anunció el presidente Biden la noche de ayer, a finales de mayo, pues cada adulto en este país debe ser vacunado. Y aquí en la ciudad de Nueva York, pues la jornada continúa, se ha ampliado el espectro de la elegibilidad de las personas que pueden recibir la vacuna. Yo personalmente recibí la vacuna hace aproximadamente 3 semanas, me toca mi segunda dosis este próximo sábado, así que por lo menos se ha notado un ascenso en las vacunas y creo que la tendencia va a continuar al alza acá. No toca pagarla, es fácil acceder. No, a mí no me tocó pagar ningún peso, no. Y es fácil acceder, o sea, no hay muchas filas, no hay una convocatoria telefónica, o cómo opera el asunto. Bueno, eso depende también del lugar. Hay sitios donde se hacen vacunaciones masivas, como en un centro de convenciones, como también se ha hecho en lugares más pequeños, como en iglesias, en centros médicos más pequeños. A mí personalmente me tocó en una iglesia y realmente el proceso fue bastante rápido, porque antes de hacer una fila, pues uno tiene que llenar un documento, un requisito, obviamente mencionar si tuvo COVID, si tiene algún tipo de comorbilidad, ¿no? Algún tipo de condición subyacente grave que pueda exacerbar la enfermedad, etcétera, etcétera. El proceso ha sido bastante rápido y bueno, así como va, pues Estados Unidos, yo creo que ya de aquí a finales de mayo, si las personas, por supuesto, deciden vacunarse, porque eso fue precisamente uno de los discursos del presidente, es que entre todos tenemos que ayudarnos, y si todos ponemos de nuestra parte, pues de aquí al 4 de julio, que ya adquiere un tono bastante distinto, un significado distinto, siendo el Día de la Independencia, pues ya para esa fecha todos podríamos estar ya nuevamente retornando a lo que nosotros llamamos la normalidad. Yo no sé realmente si haya una normalidad como tal, porque obviamente este virus ha cambiado la vida de muchas personas, así que vamos a ver cómo será ese retorno a la normalidad de aquí al 4 de julio. Robert, ¿qué pasa con los que están ilegales para obtener la vacuna? Lo que yo tengo por entendido, ilegal, esa palabra no me parece sin que papeles, sea sin indocumentados, documentos. son personas indocumentadas, personas irregulares, con estatus irregular. Ellos, pues lo que yo tengo por entendido es que todas las personas que estén en este país reciben la vacuna independientemente de su estatus migratorio, lo cual tiene sentido porque muchas de esas personas pues también trabajan aquí en Estados Unidos en sus distintas funciones, bien sea como lo que llamaríamos los trabajos esenciales, particularmente las personas que trabajan en restaurantes o personas que trabajan en mensajería o incluso como jornaleros, así que muchos de ellos pues recibirán la vacuna, lo cual, como vuelvo a mencionar, me parece lo más lógico, porque pues el virus no conoce de estatus migratorio. Robert, Ángela Sánchez, la periodista de Radio UNAL, está interesada en hablar con usted sobre el discurso del presidente Joe Biden. Adelante, Ángela. Buenos días, Robert, gracias por acompañarnos. Mi pregunta va dirigida un poco al análisis del discurso que se pudo apreciar anoche del presidente Joe Biden. Era su primera aparición, digamos que oficial, en cadena nacional después de que tomó posesión de su cargo como presidente. ¿Cómo analizar este cambio en sus palabras, en el tono que utiliza respecto a las palabras, a las declaraciones que entregaba el presidente Donald Trump en un tema tan delicado como este de la pandemia? Bueno, el discurso de Biden apuntó más que todo a lo que
a lo que Estados Unidos nunca logró experimentar en el primer año de pandemia, que fue la verdad. El presidente Biden mencionaba que lo más importante, lo que le pedían sus electores, era decir la verdad por encima de cualquier cosa, a diferencia de lo que habíamos escuchado hace aproximadamente un año, cuando el mismo presidente Donald Trump ocultó realmente el impacto de lo que iba a hacer esto. Nosotros hace un año subestimamos el impacto de esta pandemia, que todavía nos tiene en confinamiento, porque aquí, la verdad, aunque se ha tratado de retornar a la normalidad paulatinamente, muchos de nosotros todavía trabajamos desde nuestras casas. Como ustedes recuerdan, hace un año él decía que, cuando hablo de él me refiero a Trump, hablaba de que esto simplemente era una gripita que iba a desaparecer y que para el segundo o el tercer trimestre del año íbamos a volver a la normalidad, lo cual nunca ocurrió. Y bueno, hablaba de inyectarse Clorox y de inyectarse cuanto desinfectante existe en el mercado, inyectarse en las venas. Es decir, hemos pasado de ese tipo de estolidez, de estupidez, porque yo creo que no hay otra cosa más que describirlo, a un presidente que está comprometido con decir la verdad, esto en palabras del mismo Biden, una persona comprometida en entregar las vacunas de la manera más rápida posible, porque la misma Johnson & Johnson lo anunció el presidente, va a estar en alianza con otra farmacéutica bastante grande aquí en Estados Unidos que se llama Merck, y comenzará la producción de esta vacuna masiva para que todas las personas reciban su vacuna antes de comenzar el verano. Entonces, obviamente vemos una transición de lo que ha sido una teoría de conspiración, de una desinformación de parte de la Casa Blanca de aquel entonces, a una Casa Blanca que está tratando de mejorar la situación, de no tener ningún conflicto con la verdad, y a la misma vez buscando la unidad. Es decir, el mismo Biden decía que una mascarilla, un tapabocas, llegó en un momento a ser un tema político, algo que a mí, en mi opinión, me parece absurdo, ¿no? El mismo Trump politizó el uso de las mascarillas y dividió al país entre los que las deben usar y los que no la deben de usar. Entonces yo creo que ese es el cambio de un discurso que está comprometido con la ciencia, que está comprometido con la verdad, por lo menos lo que escuchamos, y obviamente que se desmarca totalmente de lo que escuchamos hace un año, cuando realmente muchas personas, nosotros incluidos, pues todos aquí en Estados Unidos, nos mostrábamos preocupados porque estábamos precisamente eso, buscando la verdad, qué es lo que está pasando con el coronavirus, y lo que encontramos era una Casa Blanca en cabeza de Donald Trump peleando con la prensa, cundiendo desinformación, y nunca estuvo comprometido con la verdad. Robert, el presidente también aprovechó este discurso para pronunciarse sobre la sanción, sobre la aprobación y la sanción del paquete de ayudas para la lucha contra el coronavirus de 1.9 billones de dólares por parte de su administración. ¿Qué opinión le merece, Robert, este monto que se ha aprobado para el tema de la lucha contra la pandemia, y qué efectos prácticos va a tener en el corto y en el mediano plazo? Bueno, obviamente este paquete de ayuda pues llega en un momento importante, ¿no? Es decir, hay muchas personas que lamentablemente después de un año todavía no logran conseguir empleos. Incluso se habla de que muchos de esos trabajos ni siquiera van a volver. Y dentro de las personas que se han visto gravemente afectadas por esta pérdida de trabajo están los afroamericanos y los hispanos. Lamentablemente muchos de esos trabajos aparentemente no van a regresar. La idea con este paquete de ayuda es la de cortar por lo menos la pobreza infantil a la mitad, el de ayudar a las familias a mantenerse a flote, expandir los beneficios del seguro de desempleo, que se conoce aquí, ¿no? Un subsidio que se le da a las personas cuando pierden sus trabajos. Obviamente hay mucho por hacer. Lo que se trataba de realizar con este paquete de ayuda era de incluir un incremento en el salario mínimo, que actualmente son de 7,25 dólares, y aumentarlo a 15 dólares. Es decir, el aumento de sueldo no ocurre desde hace casi una década, un poco más de una década. Es decir, es algo absurdo. Mientras que muchas cosas aquí suben de precio, el salario mínimo se ha quedado estancado. Pero bueno, esa es otra de las luchas que va a tener que librar esta administración. Pero lo que
por lo menos este paquete de ayuda lo que ayuda es a reactivar la economía, y se dice que este paquete de ayuda es el paquete social más grande, incluso desde el New Deal, ¿no? Del Gran Pacto de Franklin Delano Roosevelt y de la guerra contra la pobreza de Lyndon B. Johnson en los años 60. Así que obviamente hay grandes esperanzas de que esto ayude a las familias que, como vuelvo menciono, muchas de ellas todavía se ven enfrascadas en este desempleo, donde lamentablemente ha habido una cierta mejoría. Algunos trabajos están por regresar, pero no todos están regresando a sus trabajos como hace aproximadamente un año, lamentablemente. Robert Valencia, analista político internacional, muchas gracias por estar en el Análisis UNAL. A ustedes, muchas gracias por la invitación nuevamente, un placer. Buen día.